Hola, mi nombre es Claudia Cepeda, trabajo para la firma legal del abogado Alex Martínez, soy asistente legal. Un perdón es un proceso al cual pueden aplicar todas las personas que quieren emigrar a los Estados Unidos que hayan tenido una o más violaciones, y de las más comunes son presencia ilegal, por ejemplo, que haya entrado sin documentos y se haya quedado. Califican más violaciones todavía para poder archivar un perdón, pero eso ya lo determina el Departamento de Inmigración y un abogado, dependiendo de su caso. ¿Quiénes califican para un perdón? Bueno, no cualquier persona califica para el perdón, es nada más para las personas que tienen un esposo o esposa ciudadano residente, un padre o madre ciudadano o residente. Solamente estas personas son las que califican para poder archivar un perdón. ¿Cómo se tramita un perdón? Bueno, dependiendo de qué proceso estamos haciendo. Si estamos haciendo un ajuste de estatus, un oficial consular te lo requerirá después de una entrevista. Si estamos aplicando para un proceso consular, dependemos mucho de qué tipo de violaciones a la ley estamos manejando. Si es únicamente presencia ilegal, pues entonces únicamente vamos a hacer el 601A para que una vez que llegues a tu entrevista consular, el perdón ya haya sido aprobado. El otro perdón, que es el 601, ese perdón te lo va a requerir un oficial consular una vez que tú vayas a la entrevista en una embajada. Entonces, dependemos mucho de qué tipo de proceso estamos manejando, qué tipo de violaciones a la ley estamos haciendo o estamos trabajando para que podamos definir qué tipo de perdón vamos a hacer. Por lo tanto, es recomendable siempre pedir asesoría de un abogado para que te guíe y te haga el trabajo lo mejor posible. Los requisitos para un perdón son los siguientes. La persona deberá mostrar un buen carácter moral, principalmente, es decir, no tener felonías ni delitos mayores. Lo siguiente, tenemos que mostrar el sufrimiento extremo del peticionario o sus familiares. Si hay algún familiar más por el cual se puede archivar el perdón, que ya lo dijimos anteriormente, que es algún padre o madre ciudadano residente, entonces el sufrimiento extremo será alrededor de todos los familiares que califican. También podemos incluir a familiares directos como hijos y hermanos, no necesariamente porque sean familiares que califican para archivar un perdón, sin embargo, sí para ver qué tan fuerte puede ser el sufrimiento extremo para el peticionario. Ahora bien, también vamos a explicar dos escenarios diferentes. ¿Cuál es el escenario de la separación? Es decir, donde el peticionario y el beneficiario están separados porque al beneficiario lo deportaron o le negaron su perdón, o bien el de la relocación, que el peticionario va a ir a vivir con su familiar al país donde está siendo relocado. Ahora, tenemos que mostrar 5 consideraciones diferentes en esas dos categorías que mencioné anteriormente, que son separación y relocación. Estas 5 consideraciones las voy a mostrar en el orden de importancia para inmigración. Y el primero es la salud, el segundo es la economía, el tercero es la educación, cuarto, cultura, y 5, consideraciones externas. Y consideraciones externas nos referimos a las consideraciones que hay en el país a donde el beneficiario irá. Bueno, vamos entonces a dividir las 5 consideraciones y les voy a poner algunos ejemplos. Si el peticionario tiene un problema de salud y el beneficiario es quien le asiste, pues entonces cuando hay una separación o una relocación, ¿quién va a asistir dándole una pastilla, llevándolo al médico? Si tiene que llamar al 911 por alguna emergencia, pues solamente el beneficiario es el que va a asistir. Ahora bien, si estamos hablando de que el beneficiario tiene su padre enfermo y su papá depende de los cuidados de su hijo,
pues entonces estamos poniendo entre la espada y la pared al peticionario, porque no sabe si irse con el beneficiario, su esposa o esposo, o si quedarse a atender la salud de su papá. Entonces, por eso es importante cumplir con todos esos récords médicos para verificar, uno, que afectan directamente al peticionario, y dos, que son suficientemente fuertes como para afectar mediante un sufrimiento extremo. Bueno, la parte de la economía. Estamos hablando nuevamente del impacto de la separación o relocación. Esto va a ser en cada una de las consideraciones. Específicamente hablando de economía, es decir, ¿cómo vamos a comprobar que hay problemas económicos? Bueno, pues entonces hay que mostrar ingresos del hogar y gastos del hogar. El peticionario no tiene los medios para poder mantener dos casas, es decir, está aquí pagando una renta, está pagando utilidades de un hogar, está pagando escuela de los hijos, y ahora va a tener que ir a pagar a otro país los mismos gastos. ¿Por qué? Porque su familiar fue deportado o le negaron el perdón. Entonces no tiene la capacidad económica. Y bien, si por otra parte el ingreso del hogar es un ingreso bastante bueno, también podemos manejarlo de tal forma que digamos, pues tienen una buena calidad de vida. Esta calidad de vida no la va a poder ir a tener a otro país, porque al momento de haber una separación o relocación, ya hay que dividir los gastos, y si es relocación, pues hay que irse a vivir con su familiar y ya los ingresos no van a ser lo mismo. Entonces es posible que pueda perder la casa donde están viviendo, si es que la están pagando. Es posible que ya no tengan todos los necesidades, ya no puedan cubrir todas las necesidades que hasta ahorita se habían estado cubriendo. Los niños ya no van a tener no van a crecer en ese ambiente de comodidad que tal vez en este país se les está dando porque tienen un buen ingreso o una economía estable que en otros países no hay. Entonces, ¿cómo podemos mostrar la economía? Bueno, regularmente lo hacemos dando los ingresos, es decir, mostrando cuánto hubo de ingreso al año, que lo mostramos con el income tax, y cuáles fueron nuestros gastos, todas las utilidades, cuáles son todos mis pagos y qué es todas las responsabilidades que yo tengo en este país, que es desde pagar taxas, desde mantener a mis hijos, desde cubrir todas las necesidades para que pueda haber una estabilidad económica en el hogar. Ok, nuestra tercera consideración también viene a ser altamente impactante si mostramos que el peticionario tiene algún perfil educativo dentro de los Estados Unidos, es decir, es enfermera, es enfermero, es un doctor, ingeniero o tiene alguna preparación académica en algún oficio, es soldador, es electricista, que todo eso es parte de la educación o formación dentro del país, que tal vez no va a ser válida si el peticionario se tiene que salir del país, porque ya no va a poder mostrar todo su perfil académico, no va a ser válido para empezar, y dos, no va a tener la misma percepción económica. La otra cosa que también manejamos dentro de el perfil de educación es si el beneficiario creció en este país, estudió y tiene un perfil académico también que puede impactar en un futuro, una vez que pueda entrar al campo de trabajo en los Estados Unidos, puede ser benéfico para el país. Si alguien está preparado como una enfermera, por ejemplo, bueno, pues entonces ya va a entrar al campo laboral también el beneficiario. ¿Cómo podemos mostrar el perfil académico o la parte de la educación? Pues básicamente con diplomas, certificados, todo lo que muestre que tanto el peticionario como el beneficiario tienen una preparación académica.
Ahora, culturalmente hablando, pues el peticionario nació, creció dentro de los Estados Unidos, o llegó al país cuando era muy niño, hizo todo su trámite, se hizo ciudadano y no conoce otro país que no sea los Estados Unidos. Muchas veces el beneficiario también es parte ya de la cultura de los Estados Unidos, y hablamos como de las personas que tienen DACA. Son personas que llegaron siendo niños, que aquí crecieron, aquí se educaron y no tienen ningún otro conocimiento de otro país porque nunca han viajado fuera de los Estados Unidos. Otra de las barreras dentro del aspecto cultural puede ser el idioma. Pues a lo mejor porque somos latinos lo podemos hablar un poquito, pero si nos vamos a ir al campo laboral a otro país, pues ya no lo podemos escribir, ya no podemos ser más eficientes con el idioma. ¿Por qué? Porque nuestro primer idioma fue el idioma inglés, y por eso el beneficiario está preparado única y exclusivamente para laborar en los Estados Unidos. Otro de los aspectos culturales pues es que tienen cero conocimiento de los otros países, porque el único país que conocen es los Estados Unidos. Ahora, no nos vamos a limitar al peticionario nada más, también podemos mencionar a los hijos del peticionario, a los padres, o sea, todo lo que es el entorno familiar que no tienen relación con ningún otro país a donde el beneficiario tendría que ir a vivir o tendría que ir a vivir la familia completa. Entonces, también en el aspecto cultural podemos ver si hay algún problema social o algún problema político en esos países donde pues tenemos cero conocimiento de los problemas que hay en los países en el exterior. Por lo tanto, culturalmente también podemos decir que va a haber un sufrimiento extremo para la readaptación del peticionario y su familia. Y por último, las consideraciones externas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo están los países en América, por ejemplo, en Sudamérica? ¿Cómo está ahorita la economía? ¿Cómo está la pobreza? ¿Cómo está la inseguridad? Que es algo bien importante, que mucha gente viene a este país buscando asilo político por la inseguridad, porque sus vidas se sienten amenazadas, porque ya no pueden vivir en estos países. Bueno, pues entonces ahora estamos provocando al momento de que haya una negación del perdón, de que el beneficiario se tenga que trasladar a vivir a uno de estos países simplemente porque su esposa, esposo, su hijo o su hija fueron deportados y necesitan salir a hacerles compañía y poner en riesgo sus vidas por la inseguridad que puede haber en el país a donde van. El alto índice de desempleo es otro de los factores. Dependemos de a qué país va a ir o de qué país es el beneficiario para hablar de las consideraciones externas específicas. Algo dentro de todo estas consideraciones también viene la parte de las familiares inmediatos del beneficiario, es decir, no tiene más familiares inmediatos en ningún otro país más que en los Estados Unidos. No va a tener ningún apoyo, ningún soporte emocional, ningún soporte económico a la llegada a un país que para ellos es extraño. Entonces, eso es algo también, parte de las consideraciones de un perdón, para que podamos mostrar nosotros cómo el sufrimiento extremo puede ser tan impactante para el beneficiario, el peticionario sobre todo, y sus familiares directos. Bueno, recapitulando, ¿cuáles son las 5 consideraciones para poder mostrar el sufrimiento extremo en un perdón y mostrándolo en los dos diferentes escenarios de separación y relocación, que los dos son impactantes y nos llevan a un sufrimiento extremo? Esas consideraciones son
salud, economía, educación, cultura y por último las consideraciones externas. Entonces, estas son lo que tenemos que considerar y probar dentro de un perdón para mostrar el sufrimiento extremo. Ok, es bien importante que si vamos a mostrar sufrimiento extremo, tenemos que mostrar objetividad en todo lo que vamos a enviar en un perdón. Porque como les dije inicialmente, un perdón es un proceso, lleva una aplicación incluida. Muchas personas tienen la idea errónea de que es una aplicación, lleno la aplicación, la mando pagar y ya mandé mi perdón. No, tenemos que objetivamente mostrar todos los requisitos de todas las consideraciones que hemos hablado durante todo este momento. Entonces tenemos que mostrar que objetivamente mandar pruebas, no nada más. Esto no puede ser subjetivo. Otra idea errónea es decir, es que yo no puedo separarme de mi esposo porque yo lo amo, yo no puedo separarme de mis hijos porque me necesitan. Eso es subjetivo, eso no es importante. Es parte de la importancia del perdón, es parte del sufrimiento extremo, pero no es lo más importante. Lo importante es mandar pruebas de que voy a estar mal o que estoy mal de salud y voy a estar peor, pruebas de que la economía de mi casa se va a caer, pruebas de que educativamente yo no puedo irme a reintegrar en otra sociedad, en otro país, pruebas de que yo no sé hablar el idioma donde va a ir mi esposa o mi esposo y pruebas de que posiblemente en este país pueda yo hasta perder la vida si la inseguridad es tan fuerte como se maneja a través de los medios de comunicación. Entonces es importante, recuérdenlo siempre, necesitamos mostrar pruebas de todo lo que vamos a decir, porque podemos escribir una historia que pueda tocar el corazón de cualquiera, pero si no mostramos las pruebas, no nos va a servir de nada. Entonces tenemos que mostrarlo con las pruebas. Es importante buscar asesoría legal, porque solamente un abogado le va a poder a usted ayudar a archivar un perdón con éxito. Es importante que tenga en cuenta que el hecho de que tenga un abogado no garantiza el 100% de la aprobación. El que le esté diciendo que le garantiza la aprobación al 100% le está mintiendo, porque dependemos mucho de quién revise esta aplicación. Dependemos mucho de quién revise las pruebas. En ocasiones puede ir un caso sumamente fuerte, pero aún así nos piden evidencia adicional. Hay que contestar esa evidencia adicional de igual forma, con objetividad, mostrando pruebas, porque de lo contrario, si nada más les contestamos lo que nos dicen en la carta de donde nos piden la evidencia adicional, vamos a ir a una negación segura. Entonces, no podemos garantizar 100% la aprobación, sin embargo, de acuerdo con lo que hemos platicado de los requisitos del perdón, sí podemos trabajarlo lo mejor posible. ¿Para qué? Para cumplir con los requerimientos del Departamento de Ciudadanía e Inmigración y cumplir con todo lo que ellos están requiriendo en este proceso que es un perdón. Una vez que ya logramos la aprobación del perdón, entonces nuestro siguiente paso es ir a la residencia permanente, que eso es lo que estamos buscando, ya sea dentro del país, si estamos archivando un perdón dentro del país, o a través de una embajada americana si tenemos que aparecer a una entrevista en una embajada.